Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Leyendo un poquito de historia, me di cuenta que el 7 de mayo de 1824, en Viena, hubo el estreno de lo que sería una de las obras más grandes consideradas dentro de la música, de la historia de la música. Se hizo el estreno de la 9ª Sinfonía de Beethoven, más conocida como la Oda a la Alegría. Seguramente usted la habrá escuchado y hasta la habrá cantado. Lo sorprendente es que cuando se hizo esa obra, cuando se presentó, Ludwig van Beethoven ya estaba completamente sordo. De hecho, él la compuso en medio de su sordera, pero cuando se presentó ya estaba totalmente sordo. Y este momento fue tan crucial, tan importante para la historia, porque no solamente era algo sorprendente, sino que iba a marcar la historia de tal manera que, por ejemplo, esa obra fue la primera obra donde se involucró las voces humanas. Se habían siempre hecho sinfonías, era base instrumental. Se implementó un gran coro. Era algo sorprendente porque por muchos años Ludwig van Beethoven había dejado de presentar obras. Hace más de 10 años que él no se presentaba. Así que todo el mundo estaba con ansia de volver a ver el debut de un personaje como Beethoven. En medio de esa obra que se demoró además muchísimo tiempo, generalmente esas obras se demoraban entre 30, 20 minutos. Para muchos esto fue muy largo porque esta obra se demoró, dicen algunos, de 70 a 75 minutos, algo inusual. Eso también lo criticaron porque fue muy larga, porque una cantidad de cosas. Pero lo que quiero hacer notar es que era tal el fervor de Beethoven dirigiendo una obra que él no escuchó mientras lo compuso, ni tampoco mientras la estaban ejecutando, que la obra terminó y él seguía dirigiendo. Él estaba de espaldas al público y seguía dirigiendo. Hasta que una mezzosoprano lo toma del brazo y con respeto lo gira a la audiencia, y cuando se encuentra es una audiencia que está llorando con pañuelos, aplaudiendo con gran fervor. Pero Beethoven no escuchaba ni siquiera los aplausos. Pero esto lo conmovió tanto que dice la historia que Beethoven lo único que hacía era llorar en ese altar, en ese escenario, de ver el impacto que había creado. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque usted y yo tenemos un Dios que no es sordo, que escucha todos y cada una de nuestras canciones, de nuestros gemidos, de nuestras intenciones, que a Él no le importa qué tan afinados estamos, si la alabanza fue muy larga o muy corta, pero es un Dios que siempre mira con agrado cuando un pueblo le canta desde lo más profundo del corazón. Así que yo creo que en esta mañana, ¿qué tal si alabamos al Señor con una ofrenda de aplausos? Si Beethoven no los escuchó, que nuestro Dios siempre escuche estos aplausos que dicen: Señor, tú eres grande, Señor, tú eres maravilloso, Señor, tú eres excelso, tú eres digno de gloria, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de majestad. Señor, la creación entera en este día, Señor, levanta
Una ofrenda de aplausos para alabarte, para decirte que no hay nadie como tú, que tú eres el maravilloso Dios, que tú eres el Dios que nos sorprendes día tras día. No te cansas de hacer el bien en nosotros, Señor. Siempre derramas lo mejor, nos das lo mejor, nos das tu amor, tu gracia. Hoy te adoramos con todo nuestro corazón, bendito Señor. Eres digno de gloria y de honor y de alabanza por todos los siglos de los siglos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Bendito sea el Señor. En el libro de Deuteronomio, diga conmigo, ley. ¿Dónde está el libro de Deuteronomio? En la parte de la ley. Si usted lee este versículo, el capítulo 16 de Deuteronomio, pero la parte C, la parte final del versículo 16, da una invitación. Pero como es ley, eso ya no es tanto una invitación, es una ley. Y esa ley dice que ninguno se debe presentar delante del Señor con las manos vacías. Diga conmigo con su mano levantada, diga, según la ley, a Dios no le gusta las manos vacías. Nadie se debe presentar. Si usted lee todo el contexto anterior, dice acerca de las fiestas que tenían que venir el pueblo judío a celebrar por lo menos 3 fiestas de las 7, 3 tenían que venir y ninguno podía venir con las manos vacías. Y el verso 17 entonces dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la ¿qué? A la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Diga conmigo, todo lo que tengo es una bendición. Más fuerte, dígalo. Todo lo que tengo es una bendición. En otras palabras, tu matrimonio es una bendición. A veces hacemos chistes malos del matrimonio, nos burlamos y todo. En Colombia, por ejemplo, el matrimonio no le dicen matrimonio, le dicen martirmonio. Y hablamos mal del matrimonio, cuando el matrimonio es una bendición. Los hijos, ¿cómo son los hijos? Los hijos que Dios nos ha dado son una bendición, aunque a veces nos saquen más canas y nos hagan doler la cabeza, nuestros hijos son una bendición. ¿Qué más nos ha dado el Señor? ¿Tenemos salud? Así que la salud es una bendición, aunque a veces nosotros hablamos mal de nuestro mismo cuerpo y criticamos nuestro cuerpo y nos quejamos por una cosa y por la otra, y ya me va a dar esto, ya, y traemos con nuestra boca, no bendecimos nuestro cuerpo. Hay gente que eso se declara maldición y dice, uy, es que me pasa, es que yo soy así. Nuestra salud es una bendición. El trabajo que nos ha dado el Señor a nuestras manos también es una bendición. Aunque es fuerte trabajar y aunque es uno se levanta un lunes en la mañana que no quiere levantarse y madrugar porque ¡ay, el trabajo, otra vez a la casa de jefe, otra vez a trabajar! Y uno a veces no valora el trabajo y el trabajo es una bendición. Todo lo que nos ha dado el Señor es una bendición. Así que si usted tiene bendición, vamos a honrar a nuestro Señor como Él lo dice, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Pero yo le dije a usted algo muy importante. Le dije al comienzo que esto es parte de la ley. A todos los que les gusta la ley, eso tiene que ser ley. Pero quiero preguntarle, ¿cuántos de nosotros a veces hemos estado en unos estados financieros que no tenemos espero nada? ¿Cuántos hemos estado así? Peladitos. Hay días donde uno se despierta y dice, ¿y hoy qué le va a echar a la olla? No hay. Y hay veces donde uno llega a la iglesia y dice, pues bienaventurados todos los hermanos que puedan dar, pero yo hoy no tengo, porque no se tiene, a veces no se tiene. Escasamente llega uno ahí. ¿Verdad? ¿Usted se imagina donde la ley estuviera vigente? No tendríamos oportunidad. Ahí todos estaríamos fritos, porque la ley dice que ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. En otras palabras,
en la puerta de la iglesia tendrían un portero para decir, a ver, muestre su ofrenda, si no, no puede entrar. Sería feo, ¿cierto? Sería feo. Que lo miren a uno por el billete, no, horrible. Vea, yo le confieso algo, si usted quiere ver a mí algo que me saque así como el doctor Chapatín, la rabia, es cuando visito un portal de una iglesia, una página web de alguna iglesia, y de frente lo primero que piden es su ofrenda, su construcción. ¿Se han visto esos banners? Ofrenda, pacte, siembre en el ministerio. Eso, para mí eso me cae gordo. Para mí eso no, a mí me... Porque es que uno no vale por lo que puede dar. Esa es la gracia. Y entonces, ahora vamos a ver la gracia. La gracia dice que hubo una gente que trajo con las manos llenas y traía al altar. Y una mujer dio lo único que tenía, el penny, la moneda más pequeñita, que ya esta semana se imprimió el último. Después de 200 y pico de años, ya no van a fabricar más pennies, ya no más. Se acabó. Siguen circulando, pero ya no se producen más. Esa mujer dio lo único que tenía. ¿Por qué? Porque está bajo la ley. Ella entendió que no podía presentarse con las manos vacías. Entonces dijo, voy a dar lo más, así ya lo pequeñito, lo último, pero era lo único que tenía. Ahora, lo bonito de esto es que la Biblia dice que esa mujer, Jesús viendo a los que traían el altar, Jesús dijo, ella dio más que el otro que dio mucho. Porque la ley te mira la ofrenda, pero la gracia mira tu corazón. Mira lo bonito. El Señor sabe que a veces no tenemos nada. Pero cuando nosotros lo honramos, Él dice, me está honrando, me está adorando. Si tenemos la oportunidad, damos. Y a Dios siempre se le da lo mejor. Cuando usted tenga la oportunidad, busque su billete, el mejorcito. Si va a hacer un cheque, llénelo bien. Por eso le pedimos a usted que llene también los formaticos, todo completico. No para nosotros estar mirando quién da y quién no da. No, a mí no me interesa eso. No. Eso es responsabilidad de cada uno con ustedes. Es más, yo estos sobres ni los miro. Después de que usted los llena, yo no los miro. Porque es que el diablo puede ser malo y empieza a decir, Daniel, vea, mire todo lo que dio fulano, él sí da, ella sí da. Pero Daniel, mire, esa hermana que hay no da neta. Y entonces el corazón de uno le puede dañar. Y hay pastores que, si es fulano de tal, doctor, fulano, lo sientan adelante. Y hay gente que es así. Y a los otros, ¿cómo lo harán? No voy a hablar más de esto. Qué bueno es el Señor. Quisiera preguntarle, ¿cuántos están deseosos de recibir palabra de Dios? ¿Si tiene hambre usted de comer palabra de Dios? Pues yo tengo hambre también de enseñar hoy, de predicar. Qué honor tan grande el de ser un portador de la palabra. Es una responsabilidad enorme, pero es preciosa, para mí valiosa. De mucha honra, pero también de mucha humildad. Y cada vez nos preparamos mejor por usted, porque usted se merece lo mejor. Cierre sus ojitos por un momento. Cierre sus ojitos. Y piense en una ciudad, la que usted quiera. La que usted quiera, piense en una ciudad. Pero ahora va a pensar en una ciudad, vamos a empezar a condicionar esa ciudad. Y va a pensar en una ciudad que tenga mar. La condición de esa ciudad que está en su mente es que tenga mar. Y si hay mar, debe haber un puerto. Un puerto, sí, en el mar hay vida y todo esto, sí. Además de eso, piense en una ciudad que sea famosa. Esa ciudad, entonces, la que debe estar en su mente de tener mar, puerto, famosa. Además de eso, piense ahí en su mente, ponga ahí en su mente que es tan famosa que mucha gente viene a visitarla. De diferentes pueblos, diferentes regiones, latitudes, vienen a visitarla y cuando la ven tan bonita, se quieren quedar y se quedan, se radican en esa ciudad. Hay mar, hay puerto.
Ahora, si hay puerto y hay mucha gente que viene, probablemente esa ciudad se vuelva muy comercial. Piense entonces en esa ciudad ahí, téngale en su mente una ciudad muy comercial. Si hay mucho comercio, si hay mucha gente, si hay mucha gente que corre, que va, que viene, que se queda, hace atractiva esa ciudad, famosa, todo el mundo la conoce, todo el mundo quiere estar allí, es económicamente próspera. Pero al haber tanta gente y tanto dinero, y donde hay dinero, también hay corrupción. Entonces hay decaimiento moral. Abra sus ojitos. ¿En qué ciudad pensó usted? ¿En qué ciudad pensó usted? A ver, ¿en cuál? ¿En cuál? New York. ¿New York tiene playa? ¿Tiene mar? Sí. Barranquilla. Cartagena. Miami. ¿En qué otra ciudad pensaron? Mirellita, ¿en cuál pensó? Santorini. Sacando ahí al honor a su país. ¡Qué bueno! Pues yo les iba a mostrar una que cumple todas esas características, famosa, reconocida, la gente va, viene, se queda. Me acuerdo cuando mi mamá vino por primera vez a Miami y al final dijo, después de un tiempo, yo quiero irme a radicar en Miami. Y entonces, la ciudad que yo les puse en mente es esta. Se sabía. Cuando yo encuentro Miami, me doy cuenta que el condado de Miami-Dade tiene un Producto Interno Bruto de 219,000 millones de dólares. Esto sitúa a Miami en la capital o en la ciudad número 14 dentro de todo escalafón de los Estados Unidos. Y su economía, la economía del condado de Miami-Dade, es comparable con el de Grecia, que mencionaste allí, es comparable. Y algo sorprendente es que el ingreso por persona, per cápita, de los que vivimos en Miami, el ingreso es cercano a los 84,000 anuales. Para algunos de ustedes están en ese rango. Algunos dicen, yo hago más. Otros decimos, no, yo no estoy ahí. No llego al año, yo 84,000. Sin embargo, a nivel nacional, este es uno de los promedios más elevados comparado con otros estados. El costo de vida. Si yo miro a Miami en el área del turismo, resulta que para el año pasado más de 28 millones de personas, de visitantes vinieron. ¿Ya entiende usted por qué tanta cola, tanto tráfico, tanta congestión? 28 millones, eso es altísimo. Y esto generó nada más y nada menos que 22,000 millones de gasto directo. Oiga, en Miami se mueve mucho dinero. Eso es mucha plata. La actividad turística genera más o menos unos 209,000 empleos. Mirellita, tú que trabajas en el campo del turismo, eres una de estas personas que está ahí contabilizada. Ella trabaja en el campo del turismo directamente. Otros, como el hermano Humberto, indirectamente ahí, porque con sus movimientos por ahí por la ciudad es bendecido con el turismo. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto? Además de todo el sistema financiero, del sistema corporativo que maneja la ciudad. Según las estadísticas, ya para terminar esta parte, la tasa del desempleo del área metropolitana de Miami, comparado con lo que vive el país, es de las tasas más bajas. Está rondando alrededor del 3.3%. Eso es lo que se estima en este año 2025. Y usted dirá, bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve? Yo quiero aprender es Biblia. ¿Cuántos vienen a recibir Biblia? Mira, ahorita vamos a entrar con bastantes textos bíblicos, así que aproveche, afile su espada porque vamos a comer Biblia ahorita en forma, eso sí. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque usted debe conocer el entorno en el cual se mueve. Usted debe saber en dónde está.
que así como decíamos ahora, todo lo que Dios nos ha dado en nuestra mano Miami es una bendición. Miami, a pesar de lo que pase y de todo, es una ciudad de mucho progreso y de mucho bienestar también. Costosa, ni se diga. Pero es una bendición. Pero así juntamente como creció Miami y todos estos datos bonitos, también tenemos que darnos cuenta que en Miami se mueven muchas cosas que están afectando negativamente tanto a la persona, al individuo, como los hogares, como las familias, a la juventud, y en todas las áreas hay algo que necesita también ser afectado. Y así como llega también una cantidad de gente, llegan también una cantidad de ideologías y pensamientos, y se está también afectando la cultura de la iglesia como tal se está viendo afectada por todo lo que está viviendo esta ciudad. Y entonces encontramos desde doctrinas equivocadas, ministros, predicadores, una gran cantidad de cosas que quieren venir a esa tierra porque es próspera, porque hay billete. Si estuviera un pastor brasilero aquí y le nombro esas cifras, dice, hay billete. Ya claro sabe quién soy, que estoy hablando. Billete, a él le nombran billete, le saltan los ojos, las pepas de los ojos. Predica pura plata, le gusta la plata. Entonces mucha gente quiere venir a Miami a levantar iglesia porque no ve almas, ve billetes. Es más, a mí me han dicho desde allá, de Sudamérica, uy, Daniel está de pastor en Miami. En Miami está lleno de plata, ese está lleno de plata. ¡Ja! En las calzas, oiga, no me haga mala fama, es que plata en las calzas. Pero cuando yo le decía a usted que pensara en una ciudad con todas esas características, tengo que decirle que esas mismas características, más todo lo que estamos viendo, se basa en la iglesia que nosotros estamos estudiando, que es la iglesia de Corinto. Vivía cosas muy similares. Y le puse esa imagen de Miami para que usted viera que cuando lee la carta a los Corintios, usted está en las mismas condiciones de aquellos lectores a los cuales Pablo les está escribiendo. Vamos a hablar el mismo idioma. Estamos hablando de las mismas condiciones, con pleitos, con divisiones, con contiendas. Se pelea quién es de la iglesia más grande, quién es el pastor que está prosperando más, quién es el más famoso. Hay una confusión doctrinal. En Miami hay gente que corre para un lado y después corre para otra iglesia y se congrega en la televisión y después apunta por aquí y por allá, y al final tiene una mezcolanza, un sincretismo, un sancocho en su cabeza. Usted sabe lo que es un sancocho. Muy sabroso, el sancocho es muy rico, es delicioso. Pero así doctrinalmente también hay una gente que tiene un sancocho delicioso en su mente y en su corazón, con unas herejías, con doctrinas, y todo eso lo come así, todo eso, porque cree que es lo agradable. Por eso es que es importantísimo este tema que nosotros estamos tocando, que usted sabe que el título que le hemos puesto se llama La ortopedia de un ser espiritual. De cómo poderle tomar a una radiografía o un escáner o un CT scan algo que es espiritual. No se podría. Se le toma algo físico, pero lo espiritual, ¿cómo? Solo hay una forma. Por el Espíritu Santo, a través de la palabra. ¿Tiene su Biblia ahí? Le dije que íbamos a utilizar la Biblia. A ver, prepárela pues. Y vamos a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Vamos a ver muchos de los pasajes. Si no, tome papel y lápiz y apunte allí sus versículos y tenga los presentes, porque es que este tema, amada iglesia, es profundo. Esto que el tema no es liviano, Esto que estamos aquí desarrollando es algo de mucha importancia, de mucha trascendencia. Esto no es un mensaje para estar ahí como medio pasando, no, es profundo, es algo de vital importancia. Y por cuanto la iglesia no ha entendido esto, por eso es que trabaja, actúa, toma desviaciones, acepta cosas y cree que está bien cuando la verdad está distorsionada. Efesios capítulo 1, verso 4. Quiero que leamos allí como dice Pablo a la carta a los Efesios, dice: según, y usted ya va a ver por qué es importante. Vamos a ver varios versículos y usted va a ver por qué es importante este tema. Dice ahí el Señor, a través de Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación ¿de qué?
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto me está diciendo que desde antes de que el mundo fuera creado, lo físico, usted y yo ya existíamos. Eso es profundo. Porque ¿cómo estudiar algo que fue creado antes de la creación? Eso es algo fuerte. Eso es algo complejo. Eso es algo trascendental. Diga conmigo, espiritual. Segunda a Timoteo capítulo 1, verso 9. Si usted tiene su app, si usted tiene su aplicación, si usted tiene su Biblia, yo no sé, pastor David, pero yo extraño como cuando uno de los pastores le decían, abra su Biblia en tal pasaje y se escuchaba esas. Yo extraño eso. Ahora solamente uno escucha pip, 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 pip. O si le tiene silencio, solamente escucha uñas así. 1:9. Segunda a Timoteo 1:9. Mire, ahora Pablo diciéndole a Timothy, quien nos salvó, eso es pasado, lo salvó y nos llamó con llamamiento, ¿cómo? No conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Cuándo? Mire, él ya tenía un plan de salvación y tenía todo un programa antes del tiempo. Esto habla antes de la creación. Esto es algo también sorprendente. Lea la carta a Tito. Salte ahora a Tito, capítulo 1, verso 2. Tito 1 y verso 2. Dice, en la esperanza de vida eterna. ¿Cuántos tenemos esperanza de poder lograr y tener esa vida eterna? ¿Cuántos dicen amén? Y después dice Pablo a Tito, dice, la cual Dios no miente, prometió. ¿Qué prometió? Desde antes, ¿cuándo? Desde antes del principio. Mire, ¿qué está diciendo? Que antes de existir todo lo que usted conocemos, ya existía algo que se llamaba vida eterna. Y nosotros equivocadamente pensamos que desde este punto es que vamos a obtener vida eterna. No, la vida eterna ya estaba destinada desde antes de la creación. Eso es un término en teología que habla de la sempiternidad de Dios y no nos vamos a complicar. Usted no es para complicarse. El único que le gusta complicarse soy yo. A mí me gusta estudiar y meterme, pero a mí me gusta dejarle a usted lo suave, lo sencillo, lo entendible, que usted lo capte. Así que hubo una eternidad antes de la creación. Y si hay una eternidad antes de la creación, hay una eternidad después de la creación. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Apocalipsis 13, 8. Yo le dije que hoy sí tenía ganas de enseñar. Dice ahí en el verso 8, después de que usted está leyendo el texto, pero usted va a leer en el versículo cuando dice, cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue O sea que además de haber una vida eterna, hay un libro que llama allí Juan, el libro de la vida, donde hay una relación de una eternidad pasada. Y eso es algo también profundo. Ahora salte a Pedro, pero a su primera carta. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 19 en adelante. 19 y 20. Primera de Pedro, cuando usted haya llegado a Primera de Pedro, capítulo 1, diga amén. Ve. Y entonces dice ahí el versículo 19, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los
postreros tiempos por amor de, hablando de Cristo, que Cristo fue predeterminado en la eternidad y en su plan de redención y de salvación para los redimidos. ¿Eso cuándo existió? Antes. Y vamos a finalizar con este texto que es el que nos va a dar el broche de oro de la razón del por qué todo esto, por qué una eternidad, por qué fuimos escogidos y llamados antes de la fundación del... ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 24. El cuarto de los evangelios. Y dice allí de una manera linda. Mire, este texto, ojalá si usted lo puede subrayar, subráyelo en su Biblia. Yo vi la semana pasada, Claudia volver a empezar la Biblia otra vez desde Génesis y arrancó y compró marcadores y colores y usted la ve con colorcitos, otra vez subrayando su Biblia. Qué bonito. Y entonces usted subraya allí el versículo 24. No es pecado subrayar la Biblia. Dice, mire el amor, léalo con amor. Dice, porque tú ¿qué? Me amaste desde antes de la fundación del mundo. Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. El punto que quiero que usted note es esto. Mire hacia adelante, que quiero ahí narrárselo. Hay una creación, ahí tiene usted la tierra en el centro. Y resulta que en medio de esa creación, Dios crea al hombre, a Adán. Ahí usted ya lo está viendo formadito del barro y lo pone en la creación. Cuando Dios crea al hombre, ¿qué crea primero? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Esa es buena pregunta. ¿Qué hizo Dios primero? El cuerpo. El cuerpo. Tradicionalmente hemos aprendido que Dios hace la bolita de barro y entonces organiza y ¡pum! Le hizo primero él. Y después dice la Biblia que llegó y lo sopló. Y entonces fue un ser. Y entonces utiliza ahí una palabra en el hebreo que es la palabra nefesh, que habla del alma, de ese ser viviente que es semejante a muchos animalitos que también tienen vida. Eso significa nefesh. En medio de todo fue un ser viviente. Pero resulta que el ser humano también tiene algo que se llama el espíritu. En el hebreo la palabra ruach, que viene cuando entonces Dios sopla aliento de vida, lo hace viviente. ¿Y en qué momento entonces ya tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu? ¿Qué fue primero? Si nosotros miramos desde el punto de vista de Génesis, que Génesis arranca con la creación de todo esto, pues uno diría primero el cuerpo y después entra el aliento de vida y entra el Espíritu Santo y ya, la parte espiritual. Pero con base a todo lo que ya leímos, resulta que nos dice, sí, esto aconteció, pero hay algo que se manifestó antes. Que ya fuimos escogidos, que hay una vida eterna, que incluso había un Cristo, un Cordero inmolado que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Cristo no fue inmolado solamente cuando vino aquí en el año 0, que uno diría en el día de la crucifixión, en el año 33, perdón, sino que antes de la crucifixión ya hubo un Cordero inmolado desde antes de la creación de los tiempos, que es Cristo. Entonces la pregunta es, o la convicción es, mire lo profundo de este tema que estamos viendo de ortopedia espiritual, que no es cualquier mensaje. Porque no estamos tratando con lo físico, sino estamos tratando de ver cómo trabajar con este ser espiritual que usted y yo tenemos, que hemos descuidado porque no sabemos cómo trabajar con nuestra parte espiritual.
Sabemos trabajar con la parte física y de pronto la parte mental la trabajamos también, porque usted ya conoce que la parte del alma maneja los sentimientos, las emociones, la voluntad. Y no me voy a complicar con los términos del hebreo, del griego. Recuerde que el que le gusta complicarse soy yo, o en otro momento les enseño acerca de eso. Pero lo que quiero que note es usted es esto. ¿Dónde estaba usted? Si supuestamente dice que usted ya fue escogido antes de la creación y de que usted estuviera aquí en Adán, ¿dónde estaba usted antes? En el corazón y la mente de Dios. La explicación más sencilla que yo le hago es esta. ¿Usted dónde estaba antes de existir? ¿Sabe dónde estaba yo antes de existir? Y le voy a decir la palabra escueta y sincera. Yo estaba en los testículos de mi papá y en los ovarios de mi mamá. Ahí estaba Daniel. ¿Daniel existía? No. Pero estaba ahí ese potencial. Llegó un momento donde se manifestó. Apareció Daniel en escena. ¿Dónde estaba yo? El pastor lo dijo ahora. ¿Dónde estaba yo? Estaba en Cristo. Que fue antes de la fundación, fue antes de la creación, fue inmolado antes de... ¿Nota usted la profundidad de esto? De que si usted nació en Cristo, pues debería de vivir como Cristo y experimentar la vida de Cristo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? No, nos cuesta, porque no hemos entendido cómo esto. Nos han enseñado de aquí para acá, pero ¿cómo? ¿Cómo poder entrar a vivir una vida espiritual? Entonces, en medio de ese intento del ser humano tratar de vivir una vida espiritual, hemos aceptado una cantidad de cosas, y eso empezamos a hablar hace 15 días. Hemos empezado a involucrar una cantidad de o enseñanzas, o doctrinas, o pensamientos, o posturas, o condiciones que pensamos que va a ser lo correcto para poder alcanzar a agradar ese mundo espiritual o ese ser espiritual. Y resulta que hay cosas que no convienen, que no es correcto, que no están bien. Si usted mira esa imagen que tiene ahí al frente, un antes y un después, ¿usted qué está viendo en la parte del antes? ¿Qué está viendo ahí? Fracturas, rupturas, rotos, algo que está mal. ¿Cómo está? Mal. Pero la parte de la columna derecha, ¿usted qué está viendo? Ya cómo quedó la pierna, ¿cómo quedó eso? Bien, organizado, alineado, funcional, aparece algo mejor. Ahora, lo que nosotros vemos es que hubo que tuvieron que haber hecho algo para poder alinear. Y fue haberle colocado estos elementos que son prótesis. Y son los intentos humanos para arreglar algo físico que está mal. Y en el mundo espiritual es igual. El ser humano se da cuenta que espiritualmente está mal y hay que arreglarlo. Y entonces ha empezado a colocar cosas para arreglar algo que está mal, para aparentar que está bien. Ahora, cuando nosotros avanzamos con esto, quiero que usted piense en ese ser espiritual que hay en usted, Y yo le había enseñado y le había dicho ya que ese ser espiritual que usted tiene, que fue dado por el mismo Dios, es un ser que tiene capacidades únicas. ¿Qué tiene usted espiritualmente? Capacidades únicas. Y ya vamos a desarrollar un poquitico acerca de eso. Pero además de usted tener capacidades únicas, usted también tiene poderes que son únicos como ser espiritual. Y además de tener capacidades y poderes, porque una cosa es tener la capacidad de hacer algo y otra cosa el poder ejecutar lo que se tiene, es muy diferente. Hay gente que tiene el potencial, pero no actúa.
Además de tener esto, también tiene facultades, habilidades, talentos, destrezas, capacidades, cosas que son innatas, dadas por el mismo Espíritu de Dios al ser humano, que el ser humano de pronto no ha comprendido y por eso entonces no se mueve en la dimensión del espiritual. Y esos poderes son cosas o facultades y talentos y todo eso que estamos hablando son cosas que son propias del espíritu y no las tiene el alma. No las tiene el alma. Hemos querido trabajar en el espíritu con la parte almática y es un grave error, no se puede. Eso ya es una prótesis y menos con la parte física. Ahora, muchos también han creído o pensado que esto es algo que viene desde afuera, que se necesita añadir algo de afuera para poder trabajar o vivir en esa dimensión espiritual. Y hemos aprendido, y recuerda usted el ejemplo de la lámpara cuando tuvimos aquí a Humberto también, que ya cuando recibimos a Cristo, también entra el Espíritu Santo de Dios, está en nosotros y que ahora Él es el que nos guía, no porque Él esté afuera de nosotros para guiarnos, orientarnos, sino porque ahora está ¿dónde? Debe estar dentro para que se manifieste entonces ese ser espiritual que usted tiene o que todos tenemos. Y entonces cuando nosotros miramos, siempre pensamos que se necesita tener experiencias desde afuera, encuentros externos con el Espíritu, tener manifestaciones del Espíritu como si viniera de algo afuera. Dependemos del momento, dependemos de un encuentro, dependemos de una experiencia espontánea para que se manifieste lo espiritual. ¿Sí ve el grave error? Empezamos a depender de esos toques externos con respecto a lo que puede hacer el Espíritu cuando no nos damos cuenta que está en nosotros. ¿Está en dónde? Y cuando una persona no vive la vida del Espíritu y ve a una persona que supuestamente vive las cosas del Espíritu, y entonces tiene sueños, y tiene visiones, y tiene revelaciones, y hablan lenguas, y una cantidad de cosas. Esta persona, cuando mira a esta persona, primero que todo se empieza a comparar. Él sí y yo no. ¿Y por qué ella sí habla con Dios? A mí Dios no me ha hablado. ¿Por qué ella sí habla en lenguas y yo no? ¿Por qué ella sí tiene sueños y Dios cada momento y yo nada? ¿Por qué esa persona sí entiende la Biblia y yo no entiendo nada? Además, yo la abro y me quedo dormido. ¿Por qué yo no soy como la hermana Pepa, que cada rato tiene esos ojos abiertos y ve sombras, y ve culebras, y ve serpientes? Sí, con ese tipo de personas que van viendo en todo lugar, van encuentran, hermana, en su casa hay tal cosa, yo vi en el espíritu tal cosa, y andan con una jerga y una cantidad de cosas, y uno dice, esa persona, ¿cómo sabe? ¿Cómo tiene? ¿Qué comunión tiene con Dios? Uno no ve nada. Es más, a uno solamente le paran los pelitos cuando sale allá el frío, que de resto no más. Pero hay gente que constantemente está en esa onda del espíritu. Sí conoce a esas personas, ¿verdad? Lo que pasa es que no hemos entendido esa profunda experiencia que nosotros recibimos en el momento de haber nacido de nuevo. No entendemos lo que es el nuevo nacimiento. No hablamos, no enseñamos mucho desde los púlpitos de lo que es un verdadero nuevo nacimiento. Y entonces pensamos que porque una persona llegó nueva a la iglesia y la pasamos al altar o le decimos, repita, Señor Jesucristo, yo te necesito, te recibo mi sumisión, ya es una persona nueva, nacida de nuevo. No entendemos eso. Y hay gente que se jacta y dice, hemos tenido tantos nuevos convertidos. No, tal vez fue gente que fue por primera vez y nos encontraron y recibieron a Jesús, pero eso no significa que nació de nuevo. Porque cuando cruza esas puertas, va a seguir viviendo con sus luchas, con sus temores y con sus acciones y con sus traumas y con sus defectos y con sus hábitos y va a tener sus luchas. Y eso no evidencia que es un verdadero hombre espiritual. Yo no sé si usted ha luchado con ese ser espiritual que tiene. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces nosotros muchas veces pensamos que ese nuevo nacimiento depende
de algo que nosotros mismos podemos hacer. Cuando no comprendemos que eso es una nueva creación que se va a manifestar en cada uno de nosotros. Y como no lo entendemos, empezamos a aceptar prótesis en nuestra vida. Yo asemejo esa experiencia que les hablaba ahora, porque necesito dejársela claro, como aquella persona que recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, que decimos, ay, yo me gané un alma para Cristo. Yo conozco muchas personas que son felices porque le hacen recitar a la persona la oración de fe, entre comillas. Yo no sé por qué la llaman la oración de fe. ¿Usted se ha conocido esa oración como la oración de fe? Si le han dicho, ay, hágale la oración de fe, la oración de fe. ¿Sí? ¿Cuántos han utilizado esa expresión? ¿Le es familiar ese término? Yo personalmente no le llamo la oración de fe, porque cuando yo veo Santiago me doy cuenta que dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. Y la oración de fe no dice sanará al enfermo, dice salvará al enfermo, porque el Señor es más importante la salvación que la sanidad. Sin embargo, hay mucha gente que está buscando solamente lo que Dios puede dar y no busca al Dios que puede dar, que es muy diferente. Por eso es que mucha gente viene a las iglesias para que Dios me sane, para que Dios me convierta a mi hijo, para que mi hijo drogadicto, mi hijo que tiene problemas, venga, se convierta, para que yo pueda conseguir un nuevo trabajo. Busca a Dios por lo que pueda hacerle o darle o entregarle, pero no por lo que Él es y lo que Él puede hacer en Él y a través de Él. Por eso cuando la gente no recibe lo que se le promete de los altares, venga aquí, pacte y traiga aquí, Dios le va a sanar, Dios le va a restaurar, Dios le va a cambiar, Dios le va a transformar su esposo, su esposa. Cuando no recibe eso, la gente fácilmente se devuelve, se va. Pero cuando la gente entiende la esencia de lo que es estar en Cristo, ya no depende de lo que pueda recibir o tener. Entonces, cuando una persona hace una oración de entrega, yo lo asemejo como cuando una pareja tiene relaciones íntimas, donde hay un óvulo que recibe el esperma, en otras palabras, esa palabra hebrea para esperma es la misma palabra para simiente, para palabra, y entonces viene la palabra y fecunda a una persona, a una mujer. La mujer queda en embarazo y muchas veces ni cuenta se da. Ella se va a dar cuenta que quedó en embarazo ahí mismo o después. Después. ¿Por qué? ¿Por qué se da cuenta que está en embarazo? A mí me contaron la historia esta semana de cuando mi papá llegó y le dijo a mi mamá, Marta, usted está embarazada. Ay, no me diga eso. Sí, usted está embarazada. ¿Por qué? Porque es que a mí me está pasando esto y esto y esto. ¿Qué vive una mujer cuando está en embarazo? Ayúdeme usted para ver más dinámicos. ¿Qué tiene? Síntomas, ¿como cuáles? Vómito, pereza, antojos, deseo de comer, sueño, da sueño, mareo, sí señor, ahí Roger nos apoya con algo allí. Le da un antojo de cosas raras, de comer chorizo con tinto, alguna cosa así rara, diferente. A Clara le dio un antojo de comerse una fruta bien tropical que existe por ahí solamente entre la selva y que sea una pequeña temporada, unos caimos, ya no existe eso. Y quería caimos, hasta el día de hoy no le pude conseguir caimos. Todavía tengo antojada, por eso que está así, por eso que Estefanía me salió hoy boquisabrosa. Cambia la persona. Eso es lo que ha pasado en el cristiano que recibió a Cristo, recibió la semilla, llegó y lo embarazó, él no se dio cuenta. Pero de pronto va a empezar a tener algunos cambios. Y va a decir, ay, yo como que ya me están invitando a allá a bailar. A mí me gusta mucho el baile, pero como que ya como que no, me da náuseas, como que me da vómito, ya no quiero eso, como que ya no quiero esas amistades. Y entonces, ay, hoy domingo mejor me voy para la playa, aprovechar porque viene el invierno, si no aprovecho el verano, los últimos rayitos de sol, ya para diciembre no hay playa. Vámonos, en lugar de ir a la iglesia, vámonos para la playa. Pero el que nació ya, que el espíritu lo embarazó ahí, entonces empieza a tener algunos cambios y dice, yo prefiero ir a buscar de Dios. Y de pronto ya empieza a sintonizar, ya deja a un lado la 103 puntos, el amor estéreo y todo poco de cosas, y empieza a colocar otro tipo de musiquita. Y empieza ya a tararear.
Y empieza a preguntarle a uno, ay, ¿dónde consigo esa canción? ¿Cómo se llama esa que cantaron? Porque empieza a haber cambios. Así mismo. Es una persona que antes sí se enojaba y ay, todo llegaba hasta madrazo, decía lo que es. Ahora no, ahora empieza a haber un cambio hasta en su forma de hablar. Y entonces ya ciertas peliculitas por ahí que está viendo, ciertas escenas, dice, no, esto como que ya no me gusta, esto como que ya no, y cambia el canal. Porque se empieza a manifestar algo que es espiritual. Una nueva vida. Ahora, esto es lo que el apóstol Pablo abre sus ojos y va a ayudar a la iglesia de Corinto. Porque esa iglesia, aunque nació espiritual, empezó a vivir cosas que no eran espirituales y empezó a traer cosas que no eran correctas. Pablo entonces sabía cuando ese ser espiritual no se estaba comportando conforme a la vida que había recibido. En otras palabras, eso es lo que decíamos, Pablo sabía que ellos necesitaban hacer, pero no podían. Querían, pero no podían. Es esa lucha y esa pugna la cual nosotros estamos desarrollando desde hace más de un mes. Y Pablo se va a tomar no solamente la carta a los Corintios, sino muchas de sus otras cartas para volver a reorganizar, para volver a instruir, para volver a rectificar, para corregir y no poner prótesis naturales, filosóficas, religiosas, sino que va a los parámetros espirituales, bíblicos, cristocéntricos, para que ese hombre sea espiritual y no un injerto. Usted ya maneja y conoce lo que es la expresión cyborgs. ¿Sabe lo que son los cyborgs? Los robots, los humanoides, que ya son combinaciones entre un ser humano y una parte que ya es mecánica y tiene ciertas facilidades. Eso que usted veía en el Terminator, ¿se acuerda de la película esa que era ciencia ficción? Hoy en día ya está siendo realidades. Eso mismo es lo que yo asemejo con un cristiano que debe ser espiritual, pero tiene dentro una mezcla entre lo espiritual y lo almático y lo carnal y trata de actuar de cierta manera, pero tiene esa pugna. Son cyborgs espirituales. ¿Ya entiende por qué es profundo este tema que estamos desarrollando en el día de hoy? Entonces, Pablo, ¿qué se va a proponer? Se va a proponer a traer la revelación de Cristo, la revelación del Padre. Va a manifestar cómo esto se puede evidenciar prácticamente en la vida del creyente. Y entonces, al final de todo lo que va a enseñar, Pablo va a dar un broche de oro, que es el mismo broche de oro que yo le di a usted cuando leímos toda esa serie de versículos. ¿Se acuerdan lo que empezamos con Efesios capítulo 1? ¿Cuál fue el broche de oro? ¿Cuál fue el broche de oro de Juan? ¿Cuál fue la razón por la cual una vida eterna, un libro de la vida eterno, un plan de redención eterno, un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, que nos eligió, nos predestinó antes de la fundación? ¿Cuál fue el motivo de todo eso? Usted lo leyó en Juan. Lo tiene allí, en Juan capítulo 17, verso 24. ¿Cuál fue la razón para todo eso? Le dije, léalo con todo su amor. Porque tú me amaste desde antes. ¿Cuál fue lo que movió a Dios a hacer todo un mundo, toda una creación? ¿Fue qué? El amor. Olvídese usted que el plan A de Dios era crear a Adán y de ahí en adelante una vida, y esa vida se iba a dañar y entonces Dios iba a rascar la cabeza y dijo, oh, me falló el plan A y ahora ¿quién podrá defenderme? Y entonces Jesucristo dijo, yo. No, olvídese de eso. El plan A de Dios nunca fue Adán, aunque empiece por A. El plan A de Dios siempre fue Cristo, Jesús. Él ya sabía que el hombre que iba a crear le iba a fallar. Y antes del fallo, ya el Señor había creado la respuesta. Y aún así, Dios sabe
¿Tienes su Biblia física? Préstame, Claudita, ¿tienes tu Biblia allí? ¿Física? ¿No ¿Alguien tiene una Biblia física? Aquí hay una, permítame, gracias. ¿Sabe que el plan de Dios para con el hombre hubiera sido solamente una página? Capítulo 1 y capítulo 2. Dios, el hombre y Dios. Esto hubiera sido la historia de la plenitud de la comunión de Dios y el hombre y Dios. El hombre en Cristo, el hombre en Dios y Dios en medio del hombre. Face to face. Pero después del capítulo 3, mire todo lo que ha pasado aquí. Cuánta historia, cuántas guerras, cuántos derramamientos, cuánto sufrimiento, cuánta angustia, cuántos imperios, cuánta calamidad, cuántas cosas han habido. Todo por no entender lo que es la vida espiritual. Eso mismo nos pasa a nosotros por no conocer, gracias, por no conocer la dimensión de lo que es nuestra vida espiritual. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado? ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado? ¿Cuánto sufrimiento nosotros nos hubiéramos evitado y no lo hubiéramos hecho a otros? Si hubiéramos conocido el diseño del hombre espiritual en cada uno de nosotros. Pero la razón de todo esto fue que aunque Dios vio toda la historia y Él toda la conoce y vio toda la historia, dijo, el hombre me va a fallar, el hombre me va a negar, el hombre me va a olvidar, el hombre se va a levantar contra mí, el hombre se va a creer Dios, todo eso, Él dice, aún así estoy dispuesto a crearlo. ¿Todo por qué? Entonces la vida espiritual se debe manifestar en nuestra vida en amor, en cómo amamos a nuestras esposas, a los esposos, a las madres, a los padres, cómo amamos a los hijos, cómo amamos al jefe de trabajo, al supervisor, cómo amamos al presidente que me cae mal, o el de turno. Cómo yo trato, cómo yo vivo a la persona que me atiende en el supermercado en la puerta, o el cajero, el que me pone los víveres en las bolsas. Sí, porque es que hay unos que son unos lindos cristianos los domingos, pero salen de aquí, se van para Publix y tratan mal. ¿Cómo trata usted a esa persona que se le atraviesa en el carro y en el carril? Eso es una vida espiritual. Una vida espiritual no es el que viene a la iglesia, levanta manos altas y empieza a cantar dulce como los ángeles y en otros idiomas y danza en el espíritu. No. La vida espiritual se manifiesta en todo lo que se hace, en todo. Solamente quiero terminar con esto. Ese ser espiritual tiene capacidades, eso ya quedó claro. ¿Cuántos decimos amén? Ese ser espiritual que usted y yo tenemos tiene inteligencia. Puede usted apuntarlo allí. Tengo inteligencia espiritual. No tiene nada que ver con la inteligencia humana. No tiene nada que ver con la inteligencia aprendida y captada. Es una inteligencia que está por encima de lo que el hombre puede hacer. Por eso usted va a conocer gente muy docta, muy preparada, pero un hombre humilde y sencillo del campo, con temor de Dios, puede tener mayor inteligencia espiritual. Porque esto no depende de la academia que se tiene, si se tiene un título o no. Se llama inteligencia espiritual. Tiene capacidades en el espíritu para hacer cosas que otros no van a entender, pero tienen un impacto mayor porque vienen del mismo Dios. Y esas cosas que son allí muchas veces no la entienden y por eso Pablo dice, hay cosas que usted no van a comprender, para usted eso le suena locura, pero eso es mucho más real y evidente que lo físico que usted pueda aprender. Se tienen dones, se tienen capacidades, facultades, pero ¿sabe qué? También tiene la capacidad, esta es poderosa. El ser espiritual tiene la capacidad de moverse en dos esferas, en lo espiritual y en lo natural. Mientras el que es natural solamente se puede mover en lo espiritual, no lo entiende. Dice, eso es una locura, eso no comprendo.
Pregunto, ¿nos conviene ser espirituales o no nos conviene? Esa persona espiritual además sabe, no siente, sabe en su espíritu, por ejemplo, que estamos hoy sentados aquí en Nueva Vida en Jesús, en la ciudad de Kendall, en Florida, pero además estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Barájeme ese trompo en una uña. ¿Cómo usted explica eso? Que usted está aquí hoy sentado, pero según la palabra, usted está también sentado con Cristo. Con la mente humana no se entiende. Usted dice al fin ¿qué? O es chicha o limonada, así decimos en Colombia. ¿Estoy aquí o estoy allá? ¿Cómo así que a mí Dios me llama santo? Si supiera Dios la calidad de vida que yo tengo, los pensamientos que a veces se me cruzan, y los canales de televisión que a veces veo, y lo que veo en el internet, y cómo yo trato a mi esposa, y cómo yo trato al jefe, y cómo, si Dios supera, ¿cómo así que yo soy santo? ¿Sí es que eso no se entiende? A no ser que usted viva en el Espíritu. Pregunto, la pregunta del millón. Como dice Claudia, la pregunta del millón. Claudia siempre tiene, usted tiene mucha plata, mami. Tú tienes mucha plata porque usted reparte cada ratico millones. La pregunta del millón, la pregunta del millón. La pregunta que quiero hacerle para cerrar es esta. Mírela ahí al frente. ¿En el ser espiritual hay sentimientos? ¿Sí? ¿Qué se mueve en la parte física? En la parte física están los sentidos, los órganos de sentidos, que nos ayudan a nuestro ser interior captar el mundo exterior. Ahí están los sentidos. Pero en el alma está la voluntad, están los pensamientos, los deseos y están los sentimientos. Por eso cuando usted le canta una canción a la esposa, ¿cuánto le cantamos aquí canciones a la esposa? Le canta y ella suspira y dice, ay, eso me llegó al alma. Pero también si usted la mira feo, dice, ay, me golpeó en el alma. El alma tiene sentimientos y el espíritu es lo que nos comunica con. La pregunta que le estoy haciendo es, ¿los sentimientos tienen, el ser espiritual tiene sentimientos? ¿Sí? ¿Cómo así que sí? Explíqueme usted eso. Jesús es un ser espiritual. Ajá. ¿Tiene sentimientos? Sí. Y si Él nos creó a imagen y semejanza de Él, Sí. ¿tenemos sentimientos? Ajá. Pero alguien también dijo por ahí, no, los sentimientos están en él, en el alma. Es como la pregunta, ¿los animalitos tienen alma? ¿Hay un cielo de perritos y animalitos? Eso sí, no. ¿Pero ellos sienten? Sí sienten, piensan, se desarrollan. ¿Ellos tienen alma? ¿Ellos tienen sentimientos? Sí. Usted regaña a un perrito y él se achicopala, él se triste. Eso pasa. Ahora, entonces pasa que nosotros tenemos que entender que en el alma hay unos sentimientos y cuando miramos la luz de la palabra, el espíritu también tiene unos sentimientos. No son manipulables como los del alma, pero son del espíritu. Se lo podemos demostrar porque es que ese es mi deber a través de la palabra. ¿Tiene papel y lápiz? Con esto vamos a terminar. Empezamos con varios versículos bíblicos y vamos a terminar con estos versículos bíblicos para irnos para la casita. Pero primero hay que celebrar algo muy especial. Así que cuando usted lee Juan capítulo 4, apunta ahí, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 y verso 24. Juan 4, 24 nos dice claramente, Dios es amor. O sea que, escuche esto, Dios no tiene amor. Dios es amor. Así como Dios no tiene tiempo. El tiempo está en Él. Es diferente. Entonces, vamos nosotros a mirar
Ahí en Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, verso 8, nos dice que también Dios es amor. En Juan 4:24, Dios es espíritu, fue lo que leímos allí. Pero si usted lee Sofonías 3:17, apúntelo allí. Dice que el mismo Dios se gozará con alegría. Dios es espíritu, Dios tiene amor y también tiene gozo y alegría. Y si usted lee el Salmo 103, apunte, verso 13, va a decir que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios tiene compasión. ¿Sí ve otro sentimiento allí? Y si me acompaña a Romanos capítulo 1, verso 18, apúntelo para que usted lo pueda leer allí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea, que Dios tiene ira. Ay, esa no me gusta. A mí me gusta el Dios de amor. Y entonces usted ve la gente de la comunidad por allá afuera, esas las puras consonantes, LGBT, todo eso. Es que Dios es amor, solamente Dios es amor, y no hable mal porque Dios es amor, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero también Él cuando toca, y hay me llama la expresión esa como Pablo dice, la ira santa. Porque para nosotros ira es... Usted imagina la ira santa. Es algo complejo para poder entender eso. Sin embargo, Dios se aira. Efesios 4:30 dice, no entristezcáis al Espíritu. Lo que quiero decir es que Dios experimenta sentimientos y emociones, pero no son descontrolados como los vivimos nosotros. ¿Nota la diferencia? Nosotros somos extremistas y descontrolados con los sentimientos. Por eso Pablo es que utiliza y hace la claridad de la ira santa. Pero no solamente Dios tiene sentimientos, que es un ser espiritual. Hay otros seres espirituales. ¿Cuáles son? No los podemos ver, pero son reales, pero son espirituales. Son los ángeles. Entonces vamos a ver si los ángeles también tienen sentimientos. Y si usted mira, por ejemplo, en el capítulo 15 de Lucas 15, verso 10, llega y dice que hay gozo delante de los ángeles. O sea que los ángeles tienen alegría, tienen gozo por un pecador que se arrepiente. Ay, cada vez que un pecador viene y dice, yo reconozco que necesito un cambio en mi vida, que Jesucristo es el Señor, los ángeles gozan, se danzan, se mueven, hay gozo. Pero además hay unas cosas, dice primera de Pedro 1:12, que ellos tienen el deseo de aprender. Dice Pedro literalmente, dice, ellos anhelan mirar estas cosas. O sea que yo me los imagino. Que aquí donde estamos nosotros escuchando este mensaje, que creo que nos está bendiciendo y estamos aprendiendo algo, yo me los imagino aquí, ahí por encima de esas luces, ahí, por todo eso, ahí poniendo atención y aprendiendo y diciendo, les está siendo revelado, están aprendiendo. Eso es lo que ellos anhelan, ver cosas que ellos no vivieron. Porque Dios los hizo muy lindos, muy bellos, muy preciosos, mucho más poderosos que nosotros. Pero ellos, por ejemplo, no han podido experimentar lo que es el amor redentor de un Cristo que muere por esos inferiores seres y no por ellos. Ellos no pueden, ellos cantarán lindo, pero no van a poder cantar desde un corazón que ha sido transformado por el amor y la misericordia de Dios, como usted y yo lo podemos hacer. ¿Y el ser humano tiene emociones espirituales? Sí, porque estamos hablando de un ser espiritual. Y entonces apunte usted el Salmo 34, verso 2. Y leemos en Lucas capítulo 1, verso 47. ¿Se acuerda cuando María
El caso de María en esta semana sí que ha sonado, ¿no? Ya resulta que no es ni corredentora, ni es mediadora. Yo no sé, eso es un tema profundo. ¿Qué van a hacer tantas almas en tantos años de historia que pusieron su fe en María? Ese es un problema serio. Eso no podemos pasarlo por alto. Son almas que se fueron a una condenación eterna creyendo que ella iba a ser corredentora con Cristo. Y lo siguen creyendo. Y yo no sé qué van a hacer tantos hombres de esa religión diciendo, ahora tengo que enseñar lo contrario, contradecirse. Algunos lo van a hacer por amor a las almas, sobre todo por amor a Dios. Pero algunos va a ser más fuerte su orgullo y su postura y su posición, que van a seguir afirmando tal mentira. Eso es algo complejo. María llega y dice, mi espíritu se goza en el Señor. O sea que el espíritu sí tiene sentimientos, se goza. También leemos ahí como el salmista en el 143, verso 4, dice, mi espíritu se angustió dentro de mí. O sea que el espíritu se abate o se angustia. El Salmo 51, cuando está escribiendo David, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias. O sea que el espíritu del ser humano se contrita. ¿Usted sabe lo que es contritar? Yo le expliqué lo que es el término contritar. ¿Qué es? ¿Qué es contritar? ¿Qué es algo contrito? Es coger una montaña y darle con un mazo para sacar rocas y seguirle dando con esa roca, a esa roca para que convierta piedra y seguirle dando a esa roca para que la piedra se convierta ahora en arena y seguirle dando esa arena para que se convierta polvo y se le dé tan duro a esa, que ese polvo se convierta ¿en qué? En talco. Eso es contrito, agarrar el corazón y despedazarlo. Eso es lo que está diciendo. Cuando usted y yo tenemos nuestro corazón así como una montaña, oh Dios, es que yo soy poderoso, es que yo... Y viene el Espíritu y dice, no, usted necesita tin, y aunque uno agacha la cabeza hasta que uno dice, yo no soy nada. Pues yo no entiendo por qué hay tantos pastores que creen tanta cosa. Con mi esposita esta mañana meditando y sentadito nos decíamos, es que nosotros no somos nada. Todo lo que tenemos por la misericordia de Dios. Nada tenemos, nada. Efesios 3:16, apúntelo allí, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que el espíritu va al gimnasio y él se fortalece. 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el espíritu. En otras palabras, suponte allí, el espíritu discierne. Finalizo diciendo, ¿cuál es la diferencia? Las emociones espirituales no son impulsivas, no son desordenadas, no son fruto del pecado, están gobernadas por la santidad y por la verdad, mientras que la de los sentimientos de los hombres, de la parte humana, que son caídas, están influenciadas por el ego, por el orgullo, por el miedo, por el deseo, por la carne. Póngase de pie, por favor. ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Cómo son los sentimientos del ser humano? Del ser espiritual, del ser espiritual. Deben de ser, número 1, santos. Número 2, ordenados. Número 3, coherentes con el carácter de Dios. Y número 4, no sujetos a pasiones descontroladas. Pregunto, ¿aprendimos algo en el día de hoy? Mire, este tema es profundo. Yo le decía a mi esposita, no quiero correr porque es profundo. De nada nos sirve a nosotros tenerlo aquí o haberlo escuchado hoy y por acá salió. Necesitamos que el Espíritu Santo lo desarrolle en nosotros.
Así que cierre sus ojitos y yo creo que esas serían las primeras palabras que usted puede decirle: Espíritu Santo, ayúdame a conocer las cosas espirituales. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.